Tú te das cuenta lo que es incorporar a la economía peruana 156.000 hectáreas. Es el reinicio de la agroexportación. Como reiniciar otra vez. Es duplicar. Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. El día de hoy estamos en Chincha, en la casa del señor Felipe Llona. Felipe Llona ha sido fundador de uno de los gremios más importantes, PROVIT, el gremio de los productores y exportadores de uva, y posteriormente fue fundador y primer presidente del gremio de gremios de la agroexportación peruana, la GAP. Porque todos sabemos las cifras de éxito, la foto de éxito de la agroexportación peruana. Los agroexportadores peruanos son conocidos a nivel internacional por su profesionalismo y por haber llevado hasta el infinito las cifras de nuestras exportaciones. Pero queremos conocer algo más de esta historia, precisamente lo que hubo detrás, historia, anécdotas, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Doctor Llona, buenas tardes. Norma, gracias. Gracias por tu invitación. ¿Y quién mejor que usted para que nos comente estos entretelones de la agroindustria peruana? ¿Cómo creció? Estábamos saliendo del terrorismo, empezábamos en la incertidumbre, pero ya los agroexportadores estaban trabajando. Así es. Había gremios como el IPE, luego estuvo ProHaz, los Citrus, ¿no? Y luego apareció PROVIT. Bueno, a ver, yo creo que eso se ha debido al empresariado peruano. Recuerdo cuando ya la agroexportación era pues todo un desarrollo, se pensaba que gente de afuera era la que estaba invirtiendo en la agroexportación, lo cual es absolutamente falso. Hoy en día, sin duda, hay inversiones, hay fondos de inversión, pero eso ha sucedido una vez que la agroexportación se ha consolidado en gran forma en el Perú. Y fueron los empresarios peruanos los que probablemente teniendo excedentes de otras actividades a las cuales ellos se desarrollaban, la invirtieron en la tierra, en fondos. Fue un comienzo doloroso, difícil, con muchos éxitos, pero igualmente muchos fracasos, muchos fracasos. Lamentablemente, no había un banco de fomento, y si lo había, era paupérrimo realmente, lo lamento mucho, pero es la verdad. Era difícil encontrar crédito. No había forma. Yo te voy a contar una anécdota después, para eso del crédito. En lo personal, probablemente sea yo uno de los primeros, yo soy abogado, yo no soy agricultor, que dejé la carrera de la abogacía para meterme en agricultura, pero necesitaba tierras. Y fue mi cuñado, que vive acá al costado, José Miguel de Vescovi, que ha sido agricultor toda su vida, quien me ayudó mucho con una cooperativa acá en Chincha. Y pude comprar 35 hectáreas de tierras comunales, es decir, tierras que no habían sido parceladas. Y me comencé a desarrollar en esas 35 hectáreas. Crecimos un poco más, pero no llegamos a ser un latifundio, ni mucho menos. Pero el resto que invirtió en productos agroexportables dio el ejemplo de que el Perú no era una potencia. El Perú era agroexportador. Sí. Y sobre todo que a mí me llamaba mucho la atención que ustedes, los empresarios, estaban trabajando silenciosamente mientras salíamos de ese gran problema que tuvimos, que era el terrorismo. Y que muchos seguramente temían, ¿no? De ser atacados, de ser perseguidos precisamente por ellos, porque perseguían a la gente que hacía algo por el país. Así es, tienes toda la razón. Creo que esa coyuntura demuestra una vez más el valor de la iniciativa privada. Efectivamente, era un factor externo que degeneraba la coyuntura interna de un mayor desarrollo. Pero, repito, el valor de aquellos precursores, por decirlo así, fue tremendo. Fue tremendo. Pusimos el pecho. Seguramente muchos empeñaron sus casas, sus
bienes y muchos también perdieron dinero. En la época que se inició este proceso, que continúa, gracias a Dios, geométricamente, en aquella época, para que tengas una idea, el sistema financiero peruano no otorgaba créditos a la agricultura, respondiendo a la pregunta que me has hecho hace un rato. ¿Pero por qué? Porque vivíamos una reforma agraria. ¿Te das cuenta? Entonces, no se creía en una agricultura tradicional. En mi caso, por ejemplo, te lo cuento, Norma, mi primera actividad agrícola, cuando compré este fondo, que lo compré con mis ahorros de abogado, fue sembrar maíz. ¿Pero qué hice? Sembré una variedad especial de maíz, un híbrido, y fui el primero en el Valle de Chincha, no sé si en otro valle, no creo, en sembrar maíz con una máquina neumática, pero a la vez que sembraba maíz, fertilizaba y tapaba el surco. Y el dueño de la marca de ese maíz no me quería vender la semilla, porque tenía miedo que el fertilizante quemara la semilla. ¿Ok? Bueno, quiero decirte que cuando coseché, en mi fondo se hizo el día de campo de esta empresa, porque batimos récord. ¿Pero por qué batimos récord? Porque comenzamos a emplear, no por mí, sino a emplear tecnología de punta. Mucho tuvo que ver la tecnología en el crecimiento de la agroexportación, ¿verdad? Y ahí precisamente empezaron las empresas extranjeras a mirar al Perú. Y dijeron, ahí necesitan pues semillas, fertilizantes, mangueras, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, es una pregunta extraordinaria realmente. La agricultura que tiene éxito en el Perú es una agricultura intensiva. Puede ser extensiva, sin duda, pero intensiva. Y el factor de ser intensivo en la agricultura te lo da la tecnología de punta, la tecnología de hoy, que mañana es otra. Exacto. Entonces, los agricultores hoy en día, los agroexportadores, ¿qué hacen? Están constantemente al día en lo que es tecnología de punta. Sí. Están innovando constantemente y están invirtiendo. Claro, eso cuesta. Inversión permanente. Constantemente. Por ejemplo, en el caso de la uva, yo recuerdo que en paz descanse el señor Antonio Rotondo de acá de Chincha, que para mí fue el primero en traer la variedad Red Globe, la trajo de Chile. Sí. Y una vez que pudo, me regaló estacas y yo sembré Red Globe, pero hoy en día la variedad de uva que existe, tanto la negra como la verde, es de tal naturaleza que va desplazando a las uvas tradicionales. Hoy día tú tienes una Red Globe, entre comillas, que no tiene pepa. Claro. No, gracias a Dios a los chinos les encanta nuestra Red Globe. Sí. Tienes uva verde, antes era la Italia. Hoy en día tienes una uva verde maravillosa, crujiente, que tampoco tiene pepa. En fin, es tecnología, pero a full. ¿Eh? Y sobre todo que, aparte de la tecnología, también los empresarios peruanos tuvieron, digamos, la sabiduría de saber aprender de nuestros vecinos, porque vinieron asesores chilenos, y como dicen, el peruano aprende rápido. Bueno, te cuento. Y te lo cuento por experiencia propia, porque yo me inicié en esto sabiendo muy poco de agricultura y me percaté de que tenía que tener un asesoramiento. Tuve muchas oportunidades, además necesarias por obligación, de viajar a Chile. Y la verdad que me atendieron maravillosamente bien, transfiriéndome todo un conocimiento de muchos años anteriores a los nuestros. Hoy en día, sin duda alguna, no solo estamos a la altura de Chile, sino que ya estamos en niveles no superiores, pero iguales o mejores, no lo sé. Hemos superado en producción ya en varios productos, ¿no? El caso de los arándanos, una sorpresa. Tú dirías, sí, pero eso es suerte. No es suerte, es tecnología. Y asesoramiento. Sí. Israel también. Israel, sí. Grandes asesores, yo tuve dos. Sí. Sobre todo en Cuba y en Palta. Buenísimos. Claro. Buenísimos. Y otra cosa fue, bueno, la asociatividad, ¿no? Ustedes fueron realmente un ejemplo a seguir para muchos otros países seguramente. Fueron creando, ¿no?, los gremios, IPE, ProVit, ProHaz, ProCitrus, ahora tenemos muchos más. Bueno. Coméntenos sobre esos detalles, cómo se organizaban, cómo se reunían. A ver, vamos a ver. Yo promoví mucho la formación de Agape, tú lo sabes. Yo creo que los agricultores de aquella época comenzaron a tomar conciencia de que la institucionalidad
tenía una fuerza poderosa. Es decir, ser una institución es mucho más que ser partes individuales. Se aunan esfuerzos, hay una imagen mucho más sólida de lo que puede ser ese sector y sobre todo seriedad. El Perú hoy en día, aunque te parezca mentira, Norma, tiene una fama en el exterior de seriedad absoluta. Es cierto. Absoluta. Sí, sí. Entonces, al comienzo fue difícil. En el caso de AGAP, y tengo que mencionarlo, discúlpame por favor que lo haga, pero Luchón Alaiza fue un catalizador, Sí. fue un referente. Logramos aglutinar a la gente, porque se formaban los gremios. Ya después vinieron otros gremios tan importantes como los que ya se habían formado. Sí. Y luego trabajar unidos, así, agremiados por los TLCs, los acuerdos comerciales, y ahí mucho tuvo que ver que ustedes se acercaran también a los políticos, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo así. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de ser presidente de AGAP, de los gremios agroexportadores de la época, y me tocó trabajar con un ejecutivo que promovía realmente la agroexportación. No le resto méritos en absoluto, sino más bien felicito. Recuerdo una inauguración de frío aéreo que lo hizo el IPE, el Instituto Peruano del Espárrago, Sí. o los señores mismos, para exportar el espárrago frío. Lo cosechabas hoy y pasado mañana o mañana en la noche te lo estabas comiendo en Estados Unidos, porque iba en avión. Sí, sí. ¿Okay? Y recuerdo en aquel momento el presidente de turno hablar con un énfasis de optimismo y que la audiencia pensaba que no podía ser cierto, de llegar en los próximos 3 o 4 años de aquella época a 700 millones de dólares. Pero eso se veía Sí. imposible. Y lo que más, creo que hasta había gente que se reía. Bueno, pues hoy en día estamos cerca de 11.000. Y yo me acuerdo porque en aquella época yo todavía era redactora del diario Gestión, todavía no teníamos la revista Agronegocios Perú, que en las primeras agroexportaciones de uva llegaban apenas a 200.000, Pero claro, ¿no? Entonces decíamos, pero van a crecer, van a crecer. ¿Y ahora en cuánto están? no, pues Superan los... acabo de leer el total de la agroexportación antes del cierre del 2024 ya está en 10.000 y pico millones para llevarse a, ojalá que sí, pero difícil, a 11.000 millones de dólares. Pero no te olvides una cosa que es importantísima, Sí, que no solo son los 11.000 millones de dólares, sino lo que genera los Uf. 11.000 millones de dólares. Porque uno diría que los agroexportadores son millones, lo que genera. trabajo. Medio millón de trabajadores directos. Te decía que esta semana acabo de estar en Ica y ve el desarrollo de Ica, es algo impresionante. Porque ya no solo es el trabajo directo, sino el trabajo indirecto. Las imprentas, los consultorios médicos, todo Sí. ya convive. Y en el camino, pues, han ido apareciendo, pues, más acuerdos comerciales, más apertura de mercados, y esto, pues, ya es como un efecto dominó, ¿no es cierto? Hasta el punto que ahora hemos llegado a infraestructura portuaria. Vamos a tener Chancay, estamos con el Callao mejorado, el puerto de Paracas, ¿no? Y todo esto ayuda a que en los próximos años las agroexportaciones, si nada sale mal, ¿no? Siga creciendo y multiplicando las cifras, espero. Tuve la oportunidad de ver un programa de un comentarista político, pero un tipo ecuánime, serio, sin divergencias, sino un tipo que hizo un análisis de la situación actual del Perú. Y decía él que el Perú tiene hoy en día 15 megaproyectos. 15. Sí. 15. Yo he pensado siempre en Corio, he pensado en la mejora del Callao, Chancay, etcétera, y Paracas. Sí. Conozco la historia de cómo se hizo el puerto de Paracas. Pero hay 15. Sí. Es decir, el tren rápido, tú te das El cuenta de lo que va a hacer aeropuerto. venirte en vez de, tú te has venido en ómnibus, venirte en el tren. Media hora sería. Ese tren va a caminar a 200 kilómetros por hora, Sí, vas a tomar el tren expreso que no va a parar en ningún lado, exacto. pero también va a parar en San Bartolo, en fin, en Cañete, en Malo. Eso va a disparar los negocios, No, definitivamente. totalmente. Y claro, si siguen estas obras, por ejemplo, Chavimochic 3, si se da Majesiguas 2, ¿no? Hay mucho campo más para la agroexportación. Esa pregunta
para mí es fundamental. Se estima que los proyectos, las obras que se están ejecutando, que tú has mencionado, solo te ha faltado, creo, Chinecas, Siguas, ya bueno, Chaimochic 3, etcétera. Se supone que son 156.000 hectáreas. ¿Tú te das cuenta de lo que es incorporar a la economía peruana? Sí. 156.000 hectáreas. Sí. Sería nuevamente todo el Es el reinicio de la agroexportación. como reiniciar otra vez. Es duplicar. Sí, exactamente. Además, con los microclimas que tenemos y la variedad de productos, ¿qué mejor que el arándano? No, yo recuerdo conversar con gente del extranjero. Los arándanos están locos, Felipe. Nadie creía. ¿Arándanos? Y ahora somos primer exportador del mundo. Oye, hay gente que está sacando Sí. en altura. Sí, Hace 2, 3 semanas he estado arriba de los 700 metros, el fondo de un buen amigo, que me dice, Felipe, podríamos estar en condiciones de cosechar 2 veces el año. Wow. Y los arándanos que he visto, dirás que es una exageración, créeme, ves más arándanos que hojas. Sí, son más grandes. ¿Lo has visto? Sí. Es una maravilla. Sí, sí. Una maravilla. No, La verdad el Perú es un país prodigioso. Yo tuve la suerte de estar en AGAP como presidente y poder convivir con instituciones de agricultura tradicional. Llámese Conveagro, Ajá. cultivo del café, cultivo del cacao, es decir, avicultura, Sí. pero que no tenían mucho que ver con, y logramos, y creo que es la única vez que se ha hecho una historia del Perú, lo que se denominó la Carta Verde, que la firmamos todos los gremios tradicionales, Ajá. como los gremios No tradicional. no tradicionales. Porque créeme que en los tratados de libre comercio, el cuello de botella siempre, y será, la agricultura. Exacto, sí. La agricultura es, y hay una agenda pendiente con la agricultura tradicional. Hay una agenda pendiente. Eso. Ustedes, bueno, dejaron el derrotero, han señalado el camino, cómo se debe hacer, lo que han hecho, sus experiencias. A partir de eso, la pequeña agricultura, ¿cómo podría, no tanto imitar, sino seguir esa senda de éxito que Sí, tuvieron los sí. agroexportadores? ¿Qué deberían hacer? Mira, cuando yo dejé de trabajar en agricultura por circunstancias ajenas, me quedó siempre la idea de agrupar parceleros en unidades agrícolas no menores de 50 hectáreas. El problema es que normalmente los productos agroexportables tienen un tiempo de maduración, que son 2 a 3 años. En el tercer año comienzas a recuperar intereses Sí. y el capital, ¿no? Entonces, mientras no haya un financiamiento serio, con una supervisión técnica y una tecnología de punta, no vamos a poder superar ese problema. Y el otro problema enorme que hay hoy en día, pero no para mí, en absoluto, es que las parcelas que son normalmente de 5 hectáreas, al fallecer los padres, que fueron los verdaderos agricultores, Sí. se reparten en parcelas de... Se Entonces dividen. hay una microagricultura que va a ser peor que una parcelación. Atomización. Claro, se atomiza todo. Porque pues, si yo tengo uva y fumigo hoy, y tú tienes espárragos, toda la plaga que yo estoy fumigando se va a ir a tus espárragos. Sí pasa. Y viceversa, y así sucesivamente. Es un problema complejo, pero hay muy buenos parceleros, te voy a decir. Yo veo campos de maíz, campos que hoy en día superan los 10.000, 12.000 kilos, con semillas híbridas, parceleros que siembran algodones híbridos y que superan producciones
bien altas. Bien, ¿Cómo los hay aquellos que exactamente. lamentablemente no tienen la financiación? Yo por eso te decía que hay una agenda pendiente Sí, es con la verdad. agricultura tradicional. Yo creo que el Estado, eh, yo cuando escucho que el Perú tiene 57.000 millones de dólares de reserva internacional neta. Exacto. ¿Sabes cuánto tiene Argentina ahora después de que está tratando de salir? 700 millones. Y de repente está en deuda. Nosotros tenemos 57.000 millones. Sí, Oye, yo no digo que tienes porque las reservas internacionales son justamente para poder subsistir en los momentos difíciles. Yo estoy de acuerdo. así es. Pero si el momento es más difícil que aquel momento futuro, oye, tratemos de ir resolviendo. Hacer algo, claro. En fin, creo que es una agenda pendiente. Sí, La agricultura tradicional requiere de un apoyo financiero así y es. de una tecnología de punta. Yo, por la educación de mis padres, que fueron agricultores, siempre he estado ligado a la agricultura y he convivido con la gente de campo. Para mí no es difícil poder tomar un desayuno con un señor de campo, un parcelero, y luego irme a almorzar con el presidente de la República. En absoluto. Es la misma humildad Ujú, que es lo que nos falta. sí, Humildad para entender a esta gente. No política, no es comunismo, socialismo, yo no creo en nada de eso. Es solo poder entender el fondo del problema de esta agricultura parcelada. No se ha hecho un estudio serio, no se ha hecho. Te voy a exacto. contar una anécdota. ¿Puedo? Sí, sí. En una oportunidad, con un muy buen amigo mío, un economista de primera línea, consultor, y yo con experiencia en materia de agricultura, ganamos un concurso en una compañía minera, una de las 3 o 4 más grandes. Concurso público, y lo ganamos. Y era cómo desarrollar la agricultura en un área de influencia minera. Mm, Hicimos todos los estudios, trabajamos 2 años, ujú, fue lindo, una experiencia maravillosa, porque tratabas con los grandes mineros, pero tu trabajo era en el campo. sí. Esto era A y esto era Z. Y la Z es una. No puedes competir con los jornales mineros. Se llevan No, a no, la no, no, gente. no es que compitan, Mm, sino que para bien, no hay que olvidarse que este país, nos guste o no nos guste, es minero. sí, Uno, ahora es pesquero porque ha sido un año extraordinario de pesca. sí, sí. Y tercero, agricultor, cuando el año pasado éramos segundos en nuestro Producto Bruto Interno, en lo que colaboraba la agricultura. Exacto. Ahora, imagínate, Norma, que es uno de mis sueños, que fondos de inversión o instituciones financieras mundiales pudieran financiar, porque los financiamientos de esta gente son a 35, 40 años, no son a 3 años ni a 2, Sí, que es lo que creo que es la solución para la agricultura costeña, trasvase de los ríos que van al oriente, traerlos a la costa. Y si no, qué mejores ejemplos. Anda a Chavimochic. Yo he estado en Chavimochic en el inicio de la primera etapa y yo me burlaba de los que habían ya comprado parcelas. Tienen una pequeña central hidroeléctrica que les da energía eléctrica. Y Chavimochic, ¿qué cosa era? Un desierto. Ahora imagínate los desiertos de Sechura, los desiertos. sí. Imagínate la cantidad de millones de metros cúbicos que se van al mar. No, pues no, Sí. en eso sí, ahí no estoy de acuerdo. Definitivamente debe haber un foco hacia eso. Sí. Obras de infraestructura que lleven agua a donde la necesitan. Así es. Darle las condiciones para que el agricultor vea en esto una actividad rentable, Por un supuesto, negocio, por que es un supuesto, negocio. por No hay supuesto. que tener miedo de decir que la agricultura es un Así es, negocio. claro. Por ejemplo, aquí en el Valle de Chincha, este año, el Estado, para encauzar los 2 ríos que tiene Chincha, Chincha en realidad viene un río que es de la quebrada de San Juan, y luego se bifurca en 2, el río Chico y el Matagente. Y esto lo han empedrado
Es un trabajo que me quito el sombrero. Ujú. Primera vez en años, porque antes venía un bulldozer, echaba arena, Sí. venía el río, se lo tiraba, y eso Ahora había no. costado 60 millones de soles. Esto ha sido una inversión de 500 millones de soles. Bueno, Pero eso se ha replicado en muchos ríos de la costa. Esa es una obra eso hidráulica. se... Otra que están haciendo, para terminar, Sí. están encementando los cauces. Ya comenzaron con uno, que es el cauce que más arriba está. Se llama el cauce del Mono. Sí. Todo en cemento, desde la toma del río hasta la pampa de Pisco. Antes de la pampa de Pisco. Y ojalá que eso se replique en todos los cauces. Y te explico por qué. Es sencillísimo. Primero, porque a la hora que tú sueltas agua en un cauce de arena o tierra, porque trae arena, sedimento, la filtración de agua que tienes es brutal. Ujú. Y lo otro es la evapotranspiración. Exacto. Mientras que si tú tienes encauzado con cemento, Claro. no tienes esas pérdidas, Ya no hay estás pérdida. trabajando, estás optimizando a un 90%. Y eso se debería hacer en todos los valles de la costa. Toquemos el tema de la política, que a veces, muchas veces el ruido político y los miedos que tenemos cada 5 años como que nos hacen ahí unas interferencias y unos baches y asustan a las inversiones, que es lo que nos interesa. Ujú. ¿Qué podemos hacer con el ambiente político? ¿Qué se puede hacer con el ambiente político? A ver, bueno, si me sitúo en el contexto y en la coyuntura actual, es un país donde yo no veo el gobierno. Es decir, no. Y si veo el gobierno, pongo el dedo y sale pus. Y lo que es curiosísimo, para ratificar la idea que tengo yo de lo que es un desgobierno, tú que eres una mujer culta, si lees los periódicos, yo leo 3 periódicos todos los días, totalmente opuestos, ¿eh? Uno dice amarillo, el otro dice verde, el otro dice azul. En fin, libertad de expresión. Pero si lees el contenido de un periódico, y a eso vos, para responder tu inquietud, yo como abogado, con cierta experiencia, por cierto, no entiendo nada. Este tema, este lío que hay de los fiscales, la sala penal permanente, la sala penal provisional, ahora resulta la JNG entrampada con el Tribunal Constitucional. Oye, no, pues, no. Parecen temas particulares, ¿no? No, pues, es que si la infraestructura jurídica del país es una complicación, es un crucigrama, Sí. ¿qué esperas tú de la política? Es imposible, es que no hay forma. Sí. Es que no hay forma. Entonces, sale un decreto legislativo, lo que fuere, modifíquese, acabo de verlo hoy día, modifíquese el Código Penal para los delincuentes. En la página contraria, el grupo tal y tal se opone. Dijo, ¿sabes qué? Sí. No entiendo. ¿Sus expectativas para esta industria tan interesante, tan... No, lo que se viene va a ser brutal. Pero tenemos que compulsar, llámese, tenemos que, no es la palabra congeniar con la agricultura tradicional o con el trabajador peruano. Tiene que haber una mayor transmisión, como dijiste tú hace un rato. Oye, vamos a hacer una entrevista, pero no hablemos de números, ¿no? Sino de fondo. Y creo que lo que hemos hecho es tratar el fondo superficialmente, pero la intención es tratar el fondo. Y eso es lo que hay que hacer, ir al fondo del problema. Como te decía, ¿por qué tienes que basar el desarrollo de la agroexportación en estos 3 o 4 proyectos que ya no son proyectos, que se están ejecutando? Cuando tienes una capacidad monstruosa, todos los desiertos del Perú. Ha habido mucho prejuicio y yo creo que esto es por falta de información, que a veces los empresarios prefieren guardar silencio, están callados, no dan entrevistas, no cuentan sus historias. ¿Cómo se combate ese prejuicio de a veces el común de las personas que creen que los empresarios solo ven sus intereses, que solamente están interesados en hacer dinero? Hablábamos hace un buen rato de la institucionalidad. Yo creo que las instituciones, cuando se fortalecen y cuando el camino de esas instituciones, sea la que fuere, es fortalecerse cada vez más, hacen que el Estado sea sólido. Si no tienes instituciones, el Estado se desmorona. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué institución para ti es un ejemplo hoy en día? Dime, una. No hay, pues. Yo no sé cuál es.
Debe haber, por supuesto, ¿no? Si no estaríamos, pese a Dios, que mare monstruo, ¿no? Pero la institución es el pilar socioeconómico de un país y políticamente, por supuesto. Entonces, cuando tú dices, los empresarios no dan una entrevista, ¿no? Lo que deben hacer los gremios es salir al frente. Justamente, yo no sé, pero yo leo algunos artículos, pero yo creo que hay que ir al fondo del problema. ¿Participar en política? A ver, es una buena pregunta, porque la idiosincrasia del agricultor no es esa. Lo que es más, yo no sé si por costumbre, tradición, algo que hasta el día de hoy no entiendo bien, el agricultor cosecha, vende, ¿ok? Luego de todo un esfuerzo, por cierto, con una serie de riesgos, porque depende de la naturaleza. Mire, este año, yo tengo algunos pecanos en un local, una parcela, y no han dado, por decir exageradamente, un pecano. Porque se ha presentado una plaga que yo calculo hace 80 años que no se presentaba. Wow. Y es por el clima, estrictamente por el clima. Sí. Tú vas a Ica, ves los pecanos, ya no, porque el pecano es caducifolio, es decir, las hojas se caen. Sí. Pero si tú ibas hace un mes y medio o dos, los campos de pecano eran negros, color, repito, no marrones, no, negros. Una pecana majan que era así, hoy en día te da un fruto así, y te da de lo que era así, te da así. Entonces, son factores difíciles. Claro. Entonces, el empresario es muy reservado, incluso entre los mismos agricultores son a veces reservados. Bueno, con eso ya tienen bastante preocupación. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Oye, este clima, este frío que hay, es totalmente inusual. Exacto. Entonces yo te hago una pregunta, ¿cuándo vas a poder? Yo estaba en Ica, hace una semana le decía, y yo ya veo parronales que ya están brotando. Anda, paseate en Chincha. No existe. No existe por el frío que hace, porque la yema no va a reventar, la yema va a dormir. ¿Por qué va a dormir? Es como el oso. Cuando hay nieve se mete. Sí. Bueno, la uva es exacta. Y en general la fruta. Granados, que hoy en día es un mercado lindo, es el último gremio que se ha fundado, tengo entendido, de granadas. Porque lo está comprando Rusia y está comprando mucho los países árabes, donde hay un gran consumo de granada. Y es una planta muy vigorosa, aguanta mucho la sequía. El Perú, en la zona desértica, debería sembrar muchísimas hectáreas, mucho más de lo que tiene. No tiene agua. ¿Qué cosa debe hacer el empresario? Tú me decías respecto a la política, como institución, agruparse y elegir a los buenos candidatos. Pero ya no vas a poder, porque si tú no estás inscrito en los 57 partidos que hoy en día existen, no puedes ser candidato. 57. Increíble, ¿no? ¿Qué haces? No, por eso te digo, el desgobierno que hay es lo que ha generado eso. Sin ser despectivo, respeto cualquier partido político. Si yo quisiera ser, por ejemplo, senador, no puedo porque no estoy inscrito en ningún partido. Porque no me interesa. Pero sí pienso que es una responsabilidad ser un senador de la República, por el bien del país. Yendo a Ica, vi el crecimiento de Ica. Pasé por el famoso barrio chino. Que cuando yo iba ahí, que el barrio chino no existía. Existía el peaje y 3 casitas que vendían tangelos, naranjas, acuérdate, tú ibas a Ica, hasta Ica no había nada. Bueno, hoy en día que es un emporio. ¿Quién generó la huelga más improductiva de los últimos años? El barrio chino, de los cuales estimo que un gran, si no es todo, depende de la agroexportación. Vaya mañana, me voy a un barrio X, una zona, un campo, y me hacen una huelga. Bueno, pues tienen el derecho de huelga, hacen la huelga. Pero lo que no puedes hacer es cuando vas a cosechar, porque entonces los 15 contenedores que tienes en la carretera de tu fondo se pudren. Y atentan contra el mismo trabajador. Pero naturalmente, entonces, mira, yo ya no tengo el fondo que tenía ya hace varios años, y a mí, a pesar de los años que han pasado, me preocupa siempre preguntarle a la gente de campo acá en Chincha, de los cuales tengo buenísimos amigos, muchísimos, muchos. ¿Qué imagen tienen de Felipe Llona? Porque yo manejé un fondo mediana, chico, no era chico, mediano, donde había momentos en que yo tenía 180, 200 trabajadores,
en podas, cosechas, en fin, ciertas labores, pero no eran estables. ¿Te das cuenta? Eran temporales porque la ley te lo permite, porque la agricultura es estacionaria, depende, entonces la estabilidad es muy difícil de lograr. Y gracias a Dios presiento que es positiva, porque me involucré en la problemática diaria de la gente. La puerta de mi oficina estuvo abierta siempre, siempre, nunca cerré la puerta de mi oficina. Bienvenido, ¿qué pasa? Tal cosa. ¿Se puede solucionar? No se puede, etc. Pero la respuesta es esa, hay que involucrarse. Hay un sentido social, humano, que es importante, muy, muy importante. Si preguntas a la gente en general, oye, ¿tus hijos o los jóvenes o tus nietos están yendo del país? Sí. Los que pueden, doctor, los que pueden se van. Sí. Y los que no pueden, quisiera que se fueran. Bueno, naturalmente no somos todos. A mí no me saca, yo en plena época de terrorismo, delincuencia, etcétera, jamás me fui de Chincha. Nunca. Dejé de venir acá, nunca. Porque me involucré, yo creo que estoy comprometido con la gente. ¿Ya? Bien, muchas gracias al doctor Felipe Llona por recibirnos en su casa y por esta entrevista tan interesante, y seguramente tendremos muchas más adelante. Muchas gracias también con ustedes. Gracias a ti. Gracias a ti, Gracias, Norma. doctor. Gracias, José.